Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenas noches. Quisiera dar una vueltecita a este ejercicio de radio de subestaciones que contempla el cálculo de alimentadores con carga distribuida. Quiere decir de una fuente de tensión que energiza tres cargas, pero que comparten el mismo alimentador. ¿Ok? Acá se los pide hallar la sección milimétrica, digamos, de este alimentador de forma tal que la regulación de tensión no exceda el 4%. Eso es lo que se pide. Entonces, considerar que la distancia media geométrica es de 1.4 metros, o sea, ese dato ya se entrega, indistintamente la topología que tenga la línea, ya sea de forma de líneas paralelas, que es lo más común, y lo otro, utilizar un conductor de cobre. Por tanto, conocemos ya que la resistencia del cobre, la resistencia específica del cobre, es de 0.018 ohms por milímetro cuadrado sobre metro. Ok, en esta primera parte, porque esto es un ejercicio bien largo, vamos a hallar el primer requerimiento, que era calcular la sección matemática inicial, o sea, la primera iteración, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a comenzar. Y esto es bien sencillo. Lo que debemos analizar primero es que la distancia entre cada carga, aquí están claritas, ¿cierto? Desde la fuente hacia la primera hay 5 kilómetros, entre la primera y la segunda hay 7, y entre la segunda y la tercera hay 15 kilómetros. La carga 1 tiene una potencia activa de 25 kW con un factor de potencia de 0.85. La segunda tiene una carga activa, digamos, de 36 kW con un factor de potencia de 0.95. La tercera, una potencia aparente, ojo, potencia aparente, de 120 kVA con un factor de potencia 0.95. Si se fijan, el factor de potencia son positivos, por tanto podemos deducir que son del tipo inductivas, porque si fueran negativas serían capacitivas. Bueno, hay que empezar a descubrir las corrientes que pasan por acá. Entonces a esta corriente le vamos a llamar la corriente de la carga 1, ¿cierto? Vamos a llamarla vulgarmente como I1. ¿Ok? De igual manera, a la corriente que está acá le llamaremos I2. Y como es natural, a la corriente que está por acá será I3. Muy bien. Ahora, ¿cómo calcular estas corrientes? Recuerden ustedes que la potencia eléctrica, esto es un circuito trifásico, ¿cierto? Se entiende como B por I por el coseno de phi. Entonces, despejando de esta expresión, llegamos a lo siguiente, que la corriente es igual a ¿qué cosa? A la potencia activa dividido de, y acá se me está olvidando un dato, ¿cierto? La raíz de 3, por ser un circuito trifásico. Entonces será dividido de raíz de 3 veces la tensión por el coseno de phi. Si reemplazamos estos datos, entendiendo que sea la carga 1, déjenme hacerle zoom ahí para que se vea mejor, que sea la carga 1, la potencia en la carga 1, acá está, 25 kW. Entonces tiro la línea de fracción, aquí iría, no sé qué hice, ahí sí, los 25. Si esto está en kilo y la tensión también está en kilo, no hay ningún problema. Se pueden escribir de forma directa para que se cancelen los kilos de arriba con los kilos de abajo. Y acá quedaría raíz de 3 por los 12 kV, y esto multiplicado por el factor de potencia, que era 0.85. Ahí está, 0.85. Y eso es igual a ¿qué cosa? Voy a la calculadora y escribo. Será 25 dividido de paréntesis raíz de 3 por 12 por .85. Cierro el paréntesis
y eso da una corriente de 1.415 amperes. ¿Ok? Lo vamos a dejar con rojito acá para que no se pierda. Y se ve bien. Entonces, por acá al lado vamos a hacer lo mismo, pero con la corriente 2, o la corriente en la carga 2, más bien. Entonces, acá la corriente en la carga 2 sería igual a la división de la potencia activa en la carga 2, que es de 36 kilowatts. 36, todo esto dividido de raíz de 3 por la tensión en subpunto, que es 12 kV, y por el factor de potencia de la carga, ¿cierto? Que es 0.9. Veamos cuánto da. Si voy a la calculadora y anoto todo eso, me da 36 dividido de paréntesis raíz de 3, ahí sí, raíz de 3 por 12 por 0.9, y eso da naturalmente algo más de corriente. Sería 1.924, y esto está en amperes. Lo vamos a dejar así con 3 cifras significativas decimales. Ok, ahí está. Ahora vamos a hacerlo aquí mismo al ladito. Hay espacio. Entonces la corriente en la carga 3 sería igual a qué cosa. Vamos a ver. A la potencia, pero ojo, recuerden ustedes que la potencia está expresada en kVA. Entonces 120 dividido de raíz de 3 por 12 kV. Aquí vamos a omitir el factor de potencia, porque si bien esto está en kVA, para llevarlo a kilowatt yo debo multiplicar por el factor de potencia, ¿cierto? Por el factor de potencia. Recuerden que cuando está expresado en kilowatt yo divido por el factor de potencia, ¿cierto? O sea, aquí quedaría multiplicando por el factor de potencia, y pasaría lo siguiente. ¿Se fijan o no? Entonces, lo cual no tiene ningún sentido. Podemos calcular directamente sin aplicar el factor de potencia. Entonces sería 120 dividido raíz de 3 por 12, y eso me da una corriente de 5.773 amperes. Muy bien, tenemos los tres valores de corriente. Quitarle suma a esta cosa para que se vea clarito. Ahí está. Tenemos la corriente de la carga 1, la corriente de la carga 2 y la corriente de la carga 3. Ahora hay que determinar la caída de tensión máxima, que en este caso es el 4%. Muy bien, entonces vamos a anotarlo por acá. Que el delta V máximo es igual a qué cosa. El 4%, si yo lo divido entre 100, ¿cierto? Sería igual a decir 0.04. Muy bien. Y eso multiplicado por la tensión nominal, que son 12 kV. Pero ojo, recuerden ustedes que esta tensión es una tensión línea. O sea, es una tensión que existe entre la fase 1 con respecto a la fase 2. Pero esta caída de tensión
debe ser monofásica. Para que eso se cumpla, debemos dividir el valor de la tensión sobre raíz de 3. Si hacemos un pequeño cálculo acá, 0.04, y resuelvo este producto, 12 dividido de la raíz de 3 es 6.928. Y ahora podemos multiplicar directamente, ¿cierto? 6.928 por 0.04. Y eso da 0.277, y esto está en kilovoltios. ¿Por qué está en kilovoltios? Porque el valor 12 está justamente acá, 12 kilovoltios. Pero lo prudente para este caso es expresarlo en voltios propiamente tal, o sea, no en kilovoltios. Para conseguir eso es súper sencillo, se multiplica este valor por 1000, o bien desplazamos la coma 3 espacios hacia la derecha en este caso, dando como resultado 277 voltios. Ok, esa es nuestra caída de tensión máxima permitida cuando se establece esta en un 4%. Ok, ahora algunas apreciaciones para continuar calculando todo esto. Se nos pide calcular, como les contaba, la corriente, perdón, la sección inicial, digamos, la sección inicial, bajo estas condiciones, sin hacer ningún otro cálculo. Entonces, a ese dato, si lo comenzamos a iterar, sería la primera iteración. El profe le llama con la letra A, haciendo alusión al área del conductor. En algunos textos lo escriben como S de sección, pero en este caso será A, para seguirle la corriente del profe. Cuando escribimos el índice de 0, quiere decir que es la primera iteración, ¿ok? Es el punto de inicio. Pero antes de seguir con esto, quisiera acá permitir una licencia acá. Si bien acá se nos indica el seno, o sea, el coseno del ángulo, ¿cierto? También sería prudente conocer el seno del ángulo, ¿ok? Ya se van a dar cuenta por qué. Entonces tenemos el coseno del ángulo, pero también necesitamos saber el seno del ángulo, ¿ok? Para eso vamos a recordar que el seno, ¿cierto?, del ángulo alfa será igual, obviamente como los tres casos están expresados en función de la función coseno. Entonces, esto ya lo sabemos, ¿cierto? Es la raíz cuadrada de 1 menos coseno de phi, perdón, estoy trabajando con alfa, coseno cuadrado de alfa. Ahí sí. Entonces, para el caso de la primera carga, yo voy a la calculadora, escribo raíz de 1 menos 0,85 al cuadrado, y eso me da que el seno, voy a anotarlo para acá, seno de phi es igual para esta carga, no para otra, 0.526, y lo voy a dejar aquí guardadito porque después este dato lo vamos a necesitar. Lo aprovechamos de calcular al tiro. De ahí se van a dar cuenta por qué. En el caso de la segunda carga sería raíz de 1 menos 0,95 al cuadrado, y eso da
que el seno de alfa, seno de phi, perdón, para la segunda carga es de 0.312. Ok, lo dejamos aquí en rojito. Y bueno, de la misma manera se hace para la carga número 3. Entonces el seno de phi para esta carga será igual a 1, o sea, raíz de 1 menos 0.95 cuadrado. Tiene el mismo. Y aquí vamos a hacer algunas apreciaciones. En la carga número 3 es 0.95, ¿cierto? Y eso da 0.312. Pero acá en la carga número 2 es solamente 0.9. Vamos a borrar eso de ahí. Claro, aquí sí es solamente 0.9. Entonces vamos a corregir acá. Y acá el seno de phi no da esto. Da un valor algo más elevado. Y tiene que ser así. Será 0.435. Ahí sí. Ya, vamos a dejar esos datos por ahí escondidos, porque después los vamos a ocupar. No se van a dar cuenta cuando ya los van a tener que andar buscando. Comenzamos. Para encontrar las corrientes, la sección inicial, la primera iteración, es bien sencillo, porque la fórmula genérica, digamos, dice que esto es igual a lo siguiente. Arriba está el famoso ρ, lo voy a buscar más bonito. Ahí, el ρ, dividido de el delta B máximo, ¿cierto? Cosa que ya conocemos. Y esto se multiplica por la sumatoria de los L por I coseno de phi. Ok, la sumatoria desde inicial 1, claro, desde el primero hasta el último. En este caso son 3 cargas, por tanto serán 3 sumatorias. Entonces vamos a empezar a reemplazar datos acá. Voy a dejar esta formulita por aquí y vamos a empezar a escribir. El ρ lo conocemos, ¿cierto? Claro, lo entrega el ejercicio. Y es una constante por lo demás, que es muy común para todos nosotros. 0.018 dividido de la tensión máxima de pérdida en el alimentador, los 277 voltios. Y esto se multiplica por lo siguiente, y acá hay que tener harto cuidadito. Yo lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a abrir un paréntesis cuadrado y adentro voy a escribir la primera L. Esta L está acá, entendiéndose que L1 es la distancia desde aquí hasta la primera carga, ¿cierto? Esto vendría siendo L1. L2 es desde el origen hacia la segunda carga, L2, esa L mayúscula. Y evidentemente L3 es desde el origen hacia la tercera carga. Entonces, si nos damos cuenta, L1 tiene un valor de 5 kilómetros. Muy bien, entonces acá sería 5 por la corriente. Y la corriente está, aquí está, 1.415.
1.415 por el factor de potencia, que es el equivalente a decir el coseno de phi, que es 0,85. Ahí está. Como es una sumatoria, viene un más. Si gusta esto, yo lo puedo escribir acá con este paréntesis. No hay ningún problema, es para no confundirse nomás. Ahora, para la segunda carga le corresponderá un L2. Y el L2 es desde el origen hacia la segunda carga. Podemos darnos cuenta que la L2 es la suma de 5 más 7, ¿cierto? ¿Y eso cuánto da? 12. Entonces, sería 12 por la corriente en la carga 2, que aquí está, 1.924 por el factor de potencia en la carga misma, que en este caso es 0,9 para la carga 2. Muy bien, cerramos el paréntesis. Más, abro otro paréntesis, los parámetros para la carga 3, ¿cierto? Y veamos. Lo primero es la longitud. Nos vamos a dar cuenta que la longitud total en la carga 3 es naturalmente la suma de todas las longitudes parciales desde el inicio. O sea, 5 más 7 más 15. Y eso da 27. Entonces, aquí es 27 por la corriente, la carga 3, que son los 5.773. 5.773 por el factor de potencia de la carga misma, ¿cierto? Que en este caso es 0,95. Y así ya ha tomado forma esto. Cerramos el paréntesis redondo y cerramos el de corchete. Muy bien, pues. Entonces esto se puede escribir directamente así en la calculadora, sin ningún problema. Ojo con los términos, no se vayan a perder. Nadie quiere eso. Entonces ustedes pueden abrir línea de fracción, escriben .018, abajo el 277, le dan con la flechita hacia la derecha y le ponen un paréntesis, ¿cierto? Muy bien. Abren otro paréntesis y escriben 5 por 1.415 por .85, cierro ese paréntesis, más, abro otro, 12 por 1.924 por .9, cierro ese paréntesis, abro otro, pero antes se me olvidó el más, otro paréntesis, 27 por 5, 27 por 5.773 por .95. Cierro ese paréntesis, cierro el otro y eso me da un valor de 0.01136. Como esto es un área, tiene que ser algo al cuadrado. Pero aquí hay un problema, porque esto debería ser milímetros cuadrados, ¿cierto? Que es la unidad de medida que nosotros utilizamos para los calibres de los conductores, ¿cierto? Pero aquí hay un problema. Y el problema está acá en el ρ. Lo voy a subrayar acá. El dilema está aquí. Si nosotros vamos a este 0.018, lo voy a copiar desde acá, desde el principio. Está aquí, ¿cierto? Fíjense bien ustedes. Nosotros acabamos de expresar longitudes acá. Este 5 que está acá, lo voy a graficar aquí. Ese 5, ese 12 y ese 27, estas son unidades que están expresadas en el orden de kilómetros, ¿cierto? Estas unidades que están acá están en el orden de kilómetros. ¿Cómo sabemos eso? Fácil. Aquí está. 5 kilómetros, 7 kilómetros, 15
15 kilómetros. Pero sin embargo, el RO, que este 0.018, está en el orden de metros. ¿Se fijan o no? Ahí ya esto genera inmediatamente algo sospechoso, porque si se fijan, 0.01136 milímetros cuadrados es algo muy pequeño, digamos. El alambre de 1,5 milímetros es mucho más grande que esto, y sin embargo tiene que transportar corriente de este estilo, o sea, 5 amperes más 1,92 más 1,414 amperes. Si hacemos la suma, es una corriente muy alta para este calibre que ni siquiera existe. O sea, esto, un cabello humano, te diría yo, tiene más área que esto. Pero bueno, como les decía, estas longitudes que están acá están en el orden de kilómetros. Sin embargo, el RO está en el orden de metros. En términos prácticos, en términos sencillos, para encontrar un valor que sea coherente, este valor se debe multiplicar por 1000. ¿Ok? Porque vamos a hacer la conversión al tiro. Bien, lo vamos a hacer de manera ordenada. Esto lo vamos a mover por acá. Entonces yo tengo que llevar esto a kilómetros, ¿cierto? Muy bien. Esto implícitamente está multiplicado por metro, ¿cierto? Entonces, yo al multiplicar esto por 1000, ¿cuánto da? Son 3 ceros, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3. Ahí está. Ese es el resultado. Sería 11.36 milímetros al cuadrado. Esa sería la sección, digamos, real, por decirlo de alguna manera. Entonces, este datito queda aquí guardado bajo 7 llaves. Como les digo, este metro hay que llevarlo a kilómetros. ¿Se fijan o no? Ahí está la clave. Entonces, esta sería la primera parte, ¿ok? Del ejercicio, porque este ejercicio es bien largo, la verdad. Requiere darle altas vueltas. Pero para antes de terminar, mencionar que si lo vamos a las tablas de conductores, esta sección se parece bastante al número 6 AWG. AWG. Dado que esto es igual a 13.3, si no me equivoco, sí, 13.3 milímetros cuadrados. Naturalmente siempre hay que aproximar, pero hacia arriba, nunca hacia abajo. Y como las tablas están expresadas, los conductores de cobre al menos están expresadas en AWG, el conductor ideal sería este. O sea, no es el conductor ideal, perdón, es el conductor cuya corriente sería capaz de, digamos, de transportar esta corriente a una determinada caída de tensión. ¿Ok? Pero no quiere decir que sea el adecuado, digamos, porque hay que considerar los parámetros resistivos de este conductor, dado que en las tablas aparece para este conductor un R, y un XA. Eso se saca de las tablas, ¿cierto? Lo voy a dejar aquí escrito para que quedemos claros, porque después en otra parte voy a hacer la segunda parte, porque me quedaría hasta muy tarde. 1.4851, y esto está en ohms sobre kilómetro. Muy bien. Y el XA es 0.4045. También está en ohms sobre kilómetro. Entonces, en otra ocasión voy a continuar con
la primera iteración, digamos, ir probando conductores, y ahí van a entender por qué este dato, el del seno del ángulo, lo calculé al principio. De ahí se van a dar cuenta el por qué. Pero por lo pronto, por ahora, vamos a quedar hasta acá. ¿Ok? Así que voy a guardar esta misma imagen para continuarla en otra ocasión. Así que ya, chiquillos, los dejo. A ver, mañana si tengo un tiempito, me animo y hago la segunda parte. Y ahí vuelta a las tablas a calcular el XL, ¿ok? Esa constante de 2.894 por 10 a la menos 3, muy bien. Lo que vimos en la prueba anterior. Así que bueno, no lo alargo más. Chaito.